Buenas tardes, estimados alumnos de estudios sociales de noveno año. Les habla su profesor Rodrigo Garita. Está la clase número 15 del 2021. En la clase anterior estuvimos hablando un poquito de la colonia y el papel de la iglesia durante este periodo, la estructura urbana y la vida cotidiana, así como un trabajo que se les puso sobre los recursos, la esclavitud y la explotación de la mano de obra en la época colonial, tanto en América como en Costa Rica. Muy bien. Al respecto, algunas ideas de ese tema de la semana anterior las rescatamos. La iglesia tuvo un papel central en la colonia. Buscó la conquista de los fieles, estuvo vinculada al poder político de manera muy fuerte, se encargó de transmitir la cultura por medio de la enseñanza formal y las costumbres, y en esto jugaron un papel fundamental todas las órdenes religiosas y muy especialmente los jesuitas, por ejemplo. Desde la ideología transformaron el mundo precolombino con una nueva cultura religiosa, destruyendo el mundo material, espiritual y milenario de la cultura indígena. Desde lo político hubo una relación muy cercana para justificar las acciones de control, sea por los clérigos o las órdenes religiosas. En lo económico recibió el diezmo y el beneficio de otras riquezas producidas. De esa manera, la iglesia logró capitalizar mucho dinero. En general, se participó de la expansión territorial, la confirmación del poder del rey en América, se encargó de preservar la fe y de controlar a la población. También fue partícipe de la estructura y de la organización social de la ciudad y de la vida cotidiana de los individuos. En general, eso fue lo que vimos la clase anterior. En esta clase, bueno, vamos a ver un poquito sobre la extracción de esos recursos y esclavitud y explotación de la mano de obra colonial en América y pues, también en Costa Rica. Eso lo encontrarás en la página 102 a la 109, que es la clase de hoy. Al respecto, podemos decir, el cultivo de la plantación fue una opción de explotación colonial. Productos como la caña de azúcar que trajeron los españoles y que venía la habían traído los árabes a España desde Oriente, requirieron abundante mano de obra indígena y negra y grandes cantidades de hectáreas para su cultivo. La minería en la colonia. Es la principal actividad económica. Desde un principio los españoles buscaron cómo hacerse del oro. En 1945 se descubre en Alto Perú la mina de plata del Potosí y lo que hoy es Bolivia. En 1546 en Zacatecas, México, también se descubren los yacimientos y en Cuba se va a explotar el cobre y en Venezuela las perlas. La minería generó gran riqueza. Las personas declaraban la propiedad para hacerse con ella ante el gobernador y a cambio recibían también indígenas para la explotación, a la vez que pagaba el impuesto del quinto real. La Casa de Contratación de Sevilla vigilaba estrictamente este proceso. Con el oro y la plata que se extraía, se acuñaron muchas monedas, o sea, se elaboraron muchas monedas. Y se calcula que entre 1690 y 1822 se elaboraron más de 100 millones de monedas de plata y 60 millones de monedas de oro. Esto contribuyó a la producción agrícola que debería atender el consumo de las personas. O sea, el circulante, todo el dinero también sirvió para desarrollarse en la misma América. Esta explotación minera también generó la actividad de la orfebrería y la platería en México y en Perú, la cual alcanzó una gran fama, inclusive hoy día. La burocracia del Imperio Español fue pagada precisamente con esos recursos, la burocracia en América, y a provocarse el contrabando, especialmente antes de 1504, se instalan una serie de controles. La actividad decayó por rezago de la tecnología en la explotación, inclusive países como Costa Rica la dejaron de lado, ¿verdad? Se requirió mucha mano de obra. Algunos libres, como otros en Perú, con la mita, esclavizaron a los indígenas de forma muy cruel, lo que provocó un descenso en la población autónoma. Se dice que muchos indígenas de Guanacaste y Costa Rica fueron capturados y llevados a las minas del Perú. La agricultura en la colonia.
El cacao fue básicamente para los aborígenes también un producto básico. También tuvo gran difusión como bebida. Por ejemplo, para Montezuma ofrecía bebida de cacao de Hernán Cortés cuando éste llegó a México, lo que significaba un producto realmente importante. Se desarrollaron grandes plantaciones en la costa del Pacífico de Guatemala y El Salvador, en Ecuador y Venezuela, y el litoral caribeño de Centroamérica y Costa Rica. La actividad estuvo básicamente en nuestro país relacionada con Matina, y hacia 1709 se usó esta como moneda a falta de circulante o de monedas en Costa Rica. Productos de América, podemos mencionar el maíz, el cacao, tubérculos como la papa, la yuca o mandioca, también el camote o batata, el ñame, el ñampí, el arracache. Además se consumía chile dulce, chile picante, calabaza, frijol, tomate, zapote, piña, marañón, anona, guanábana, papaya, aguacate, palmito, pejibaye, achiote, entre otros muchísimos productos en América. La papa se cultivó en Perú y en todos los Andes, y luego se extendió a otras latitudes, inclusive a Europa. La leyenda dice, para los incas, que Baricocha se enseñó el cultivo en la zona de los Andes a los indígenas. El tabaco fue un producto de explotación, un cultivo que se desarrolló en Colombia y México, sobre todo en Cuba. En el caso de Costa Rica, en 1766 la corona le otorgó el estanco del tabaco y más adelante el monopolio del reino de Guatemala. O sea que Costa Rica tuvo esa importante actividad económica a cargo. El cultivo de la caña de azúcar requirió de un gran esfuerzo de trabajo en las plantaciones de clima tropical. Con el auge del té y el café se requirió que su producción, dado que eso ayudaba a endulzar la bebida. En la colonia fue producto de exportación por excelencia. Propició la aparición del latifundio, o sea, de grandes territorios que pertenecían a un hacendado. En Costa Rica la construcción de trapiches está precisamente relacionada con el cultivo de la caña de azúcar, y era una industria muy modesta, pero que de ella se extraía el dulce, la tapa de dulce, por ejemplo, que hoy día en algunos trapiches todavía existe en nuestro país. Los europeos introdujeron el café a América, traído desde Etiopía, llevado por los musulmanes y después traído hasta América. También se trajo de Europa a América trigo, vid, el olivo, el centeno. La vid se cultivó en Chile, México, Argentina, y el trigo en Centroamérica. Además se cultivaron en América manzanas, peras, naranjas, limones, entre otras frutas, como hortalizas, lechuga y rábanos. El arado y la rueda, que no conocían los indígenas, contribuyeron a la práctica del cultivo y fueron traídos por los españoles. El palo de Brasil se extrajo en zonas litorales de Brasil y de Centroamérica, y fue un producto que se llevó hasta Europa se usó entre otras cosas en la construcción de violines, por ejemplo. Otras actividades en la colonia. América durante la colonia. Los españoles introdujeron vacas, caballos, ovejas, cabras, cerdos y mulas. Debido a las buenas condiciones del clima, planicies y llanuras con abundantes pastos naturales, se produjo un desarrollo extensivo que se extendió hasta la Argentina. El auge mayor se produjo al norte de México, en los llanos de Venezuela y en la Pampa argentina y del Uruguay, donde son muy famosos los cortes de carne. Explotación partes en los puertos donde se hacían barcos, en los puertos, por ejemplo, de Guayaquil, en Ecuador, en Panamá, en Santo Domingo, en República Dominicana, ¿verdad? La Habana en Cuba, en Perú, en Rialejo, en Nicaragua, y para las construcciones civiles, en las casas, iglesias y muebles. Las plantas tintóreas como el añil, el índigo para la industria textil inglesa fueron producidas en Centroamérica. El nopal en México, por ejemplo, la cochinilla, que era un insecto de color rojizo, para teñir telas, y la zarza parrilla para uso medicinal. Comercio triangular.
Los mercaderes procedentes de Europa intercambiaban el alcohol, armas, telas y productos de pacotilla por esclavos de África. Después van a las Antillas para vender los esclavos y regresan a Europa con mercancías tropicales, por ejemplo, azúcar, cacao, café, índigo, los que ya hemos mencionado. Se necesitaban entre 15 y 18 meses para toda esa trayectoria entre los continentes de África, las Antillas y el continente. El pacto colonial consistió en el monopolio comercial que impuso España al desarrollo comercial en todas las Américas. El comercio marítimo se realizó entre el puerto de Sevilla en España y los puertos de las colonias establecidas en Veracruz, Cartagena y Portobelo en Panamá. España se vio obligada a proteger su comercio y para ello, a mediados del siglo XVI, puso en práctica un sistema de flotas. Consistía en dos convoyes que llevaban anualmente a América procedentes de España. Una flota llegaba del Golfo de México y la otra, compuesta por galeones, llegaba a la costa del norte de Sudamérica. Ambos convoyes se encontraban en La Habana y regresaban juntos a España, bajo estrictas medidas de seguridad para impedir el ataque de piratas y corsarios, que eran extranjeros, especialmente de corte inglés. En el siglo XVIII terminó el monopolio comercial español. Las rutas comerciales entre España y América en la colonia, como se aprecian en la ilustración, en el Océano Atlántico, luego en el Pacífico, donde se pudo desarrollar, inclusive llegó hasta Filipinas. Otras manifestaciones similares que pusieron en peligro estas rutas comerciales fueron los corsarios, los bucaneros, apoyados en ocasiones por países, por las monarquías inglesa y francesa. Los indígenas fueron declarados vasallos libres con derechos a la propiedad y debían pagar tributo. A pesar de las leyes de Burgos y de las leyes nuevas, se continuó con la esclavitud y la explotación de estos grupos indígenas. Hubo varios tipos de explotación. Por ejemplo, la encomienda. Consistía en un grupo de familias indígenas, eran puestas bajo la protección de un encomendero, quien debía representarlos ante la ley y cuidar de su instrucción religiosa como un fraile doctrinero. Los indígenas debían responder con trabajo. El pago de diversas prestaciones se pagó con servicios personales en agricultura o la mita. Esta práctica se hizo que el indígena asimilara los elementos culturales de los españoles. El naborío. Se trataba de indígenas que por un pago de especie o dinero trabajaban en los oficios domésticos o como arrieros. La esclavitud. Con los viajes de descubrimiento los portugueses alrededor de África, el negro llegará a considerarse como un objeto de trabajo y no como una persona. Fueron tomados como esclavos y vendidos en América y Europa. Los negros se dedicaron al trabajo agrícolas, como el cultivo de la caña de azúcar y el café, especialmente la caña de azúcar, porque muchas de las poblaciones indígenas en el Caribe habían desaparecido y esta mano de obra era esencial para el desarrollo de esa actividad. También les hizo trabajar en minería en peores condiciones que las indígenas. El repartimiento. Los indígenas eran obligados a trabajar por temporadas en las haciendas de los españoles. Al mismo tiempo estaban obligados a regresar a su pueblo a trabajar para su propio sustento y pagar los tributos de impuestos al rey. La mita. Este sistema de turnos de trabajo ya existía en el imperio inca. Los indígenas que no fueron repartidos en encomiendas fueron escogidos para trabajar por un salario muy bajo en las minas de oro, plata, mercurio, cobre, estaño, hierro, sal, esmeraldas, azufre y plomo. Fue un trabajo esclavizante que agotó mucho a los indígenas y terminó con mucha de la población indígena. Las reducciones. Eran poblados exclusivos para los indígenas. Las reducciones se agrupaban alrededor de una ermita y al mando de ella estaba un religioso franciscano.
el peonaje por deudas o sujeción de deudas. Mediante esta forma de trabajo, el peón quedaba atado al terrateniente durante toda su vida. Bajo este sistema trabajaron muchos mestizos. En resumen, sobre este tema podemos decir entonces que la explotación minera se desarrolló principalmente en Perú, Bolivia y México, donde se extrajo la plata. En Cuba y Venezuela se trajo las perlas. Para ello se aprobó el impuesto al quinto real, se dio el título de propiedad a las personas españolas y se les entregaron indígenas para su explotación. Paralela a esta actividad florecen la actividad agrícola, la orfebrería y la platería. La actividad agrícola surge como respuesta al avance colonizador y América ofreció sus productos originarios desde maíz, cacao hasta la papa. Perú y los Andes ofrecieron como innovador producto la papa y en Cuba y Costa Rica se cultivó el tabaco, de la que Costa Rica obtuvo en 1776 el estanco, que era una especie de título para la explotación exclusiva o monopolio del mismo. La caña de azúcar dio origen al latifundio. En Costa Rica, con esa actividad surge el trapiche, que todavía en algunas partes hoy día existe. Los europeos, por su parte, aportaron productos como el trigo, la vid, el olivo, entre otros. El arado y la rueda, que fueron fundamentales para el desarrollo de esta actividad, fueron conocidos porque los españoles los trajeron de Europa. El palo de Brasil se da en Centroamérica y en Brasil y se va a utilizar en Europa. También se va a desarrollar la ganadería en México, Argentina, Venezuela y Uruguay, debido a que contaba con grandes planicies. La actividad forestal se desarrolla en Panamá, Santo Domingo, La Habana y Realejo en Nicaragua. Se explotan las plantas tintoreas como el añil y el índigo para la industria inglesa. El nopal en México y la cochinilla en Centroamérica son otros productos de exportación. El comercio fue muy intenso con gran variedad de productos que iban y venían de Europa a América. Las rutas en principio fueron Europa, que luego tiene la ruta de África que provee esclavos. El comercio español fue protegido por el pacto colonial o el monopolio español que dura varios siglos. Existieron diferentes formas de explotación de la mano de obra, como lo vimos. La encomienda, el naborío, el repartimiento, las reducciones, el peonaje, la mita y finalmente, la más cruel quizá, junto con la mita, fue la esclavitud. Muchas gracias.